Entonces nos plantearon la inquietud de precisamente preparar este documento, a lo cual nosotros accedimos, y es un documento muy completo, que está muy bien realizado, donde tiene todos los, donde tiene todas las definiciones y propiedades de lo que es la transformada inversa de Laplace, con algunas aplicaciones a circuito eléctrico y a sistemas mecánicos. Entonces, es bastante aprovechable. Es por ello que hemos querido, precisamente, entre búsquedas y algunas cuestiones que nosotros teníamos hechas, hemos decidido con el profesor García, precisamente que sea este el documento sobre transformada inversa de Laplace, porque como les digo, es bastante completo, bastante claro y muy sencillo. Entonces, lo importante de todo esto es que después nosotros podamos resolver problemas y el tema de las ecuaciones diferenciales y circuitos eléctricos que nos plantean en otras materias, como lo que es electrotecnia 2 o control automático y alguna que otra por ahí, como de quinto año, del último año, que sistema de potencia, ese tipo de cosas. Entonces, cuando vimos la transformada de Laplace, nosotros habíamos hecho un circuito en el cual nosotros decíamos que teníamos ecuaciones diferenciales con las transformadas de Laplace a esas ecuaciones diferenciales, a través de las transformadas de Laplace, a esas ecuaciones diferenciales las convertíamos en ecuaciones algebraicas y resolvíamos las ecuaciones algebraicas fáciles de resolver. Entonces encontramos la resolución con las soluciones y bueno, profe, no se lo escucha. Hola, ¿ahí me escucha? Ahí está bien, profe. Ahora bien, entonces decíamos, porque se aleja mucho usted de la... Claro, nosotros teníamos las ecuaciones diferenciales, a través de la transformada de Laplace las convertíamos en ecuaciones algebraicas. A esas ecuaciones algebraicas le encontrábamos la solución y luego volvíamos a la solución original de las ecuaciones algebraicas, de las ecuaciones diferenciales, por medio de la transformada inversa de Laplace. Entonces eso sería el circuito. Básicamente, la solución o la aplicación principal que tienen las transformadas de Laplace y las antitransformadas de Laplace, transformada inversa, es la solución de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se usan en muchos problemas de ingeniería y especialmente en problemas de ingeniería eléctrica. Entonces, por ello, es que ahora vamos a cerrar ese circuito. Nosotros ya vimos la transformada de Laplace. Lo que vamos a hacer ahora es ver la transformada inversa de Laplace. La relación entre la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace es la misma que existe entre la derivada y la integral. Recuerden ustedes que la integral también se llama antiderivada. Entonces, un poco
digamos así, la misma relación que existe entre la derivada y la integral, existe entre la transformada y la transformada inversa. Entonces, para la definición, nosotros decimos que si la transformada de Laplace de una función f de t es f de s, se llama transformada inversa de Laplace de f de s a la función f de t, la cual se expresa con una L elevada a un exponente menos 1. Eso significa transformada inversa, no quiere decir 1 sobre la transformada. No es exponente, es simplemente una forma de expresión para decir transformada inversa. Entonces, la transformada inversa de Laplace de f de s va a ser la función f de t, donde el L, entre comillas, a la menos 1, se llama operador transformado inversa. Entonces, supongamos que tenemos la función f de t, e a la menos 3t. La transformada de f de t es 1 sobre S3, en este caso. Portable, Entonces, profe. ¿sí? Sí. Pregunte. Eso lo puedo determinar mediante la tabla, ¿verdad, ingeniero? Señor, así es. Se puede hacer mediante la tabla o directamente. Digamos, a ver, la tabla de transformadas, así como una tabla de derivadas e integrales, son tablas de doble entrada. Yo por un lado, ya vamos a verla. Entonces, supongamos acá. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre S más 3 va a ser igual a E a la menos 3T. Vuelve a lo mismo. Entonces, acá tenemos una tabla. Entonces, acá tenemos una tabla. Estas se llaman tablas de doble entrada. Si yo necesito buscar la transformada de T, entro por la derecha y salgo por la izquierda. Entonces, la transformada de T es 1 sobre S cuadrado. La transformada de 1 es 1 sobre S. Ahora bien, si yo quiero volver ahora a la función f de t, que es lo que hacemos cuando nosotros cerramos el círculo este de la solución de una ecuación diferencial, nosotros entramos por la parte de la transformada y salimos por la parte de f de t. Recordemos que f de t se llama la antitransformada. Entonces, si yo quiero la antitransformada de 1 sobre S, entro por la izquierda, 1 sobre S, y la antitransformada f de t es igual a 1. La antitransformada de 1 sobre S a la n más 1 es t a la n sobre n factorial. Recordemos, la transformada de t a la n era n factorial sobre S a la n más 1. Es decir, lo que hacemos acá únicamente es pasar el n factorial al otro miembro. Entonces, esta misma tabla se puede usar para obtener la transformada de Laplace entrando por la derecha, saliendo por la izquierda. O la antitransformada o transformada inversa entrando por la derecha, saliendo por la izquierda. La antitransformada de 1 sobre S menos A es E a la AT.
La antitransformada de 1 sobre S cuadrado más A cuadrado es seno de AT sobre A. ¿Por qué? Porque si recordamos nosotros, la transformada, si recordamos, la transformada del seno de AT es igual a A sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces, si yo al AS lo paso al otro miembro, me quedaría 1 sobre A por la transformada del seno de AT. Ya vamos a ver las propiedades. Esto es 1 sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces, de ahí es donde surge que la transformada o la antitransformada de 1 sobre S menos A es el seno de AT sobre A. Entonces, de ahí surge eso nada más. Entonces, ahí tenemos una tabla de antitransformada o de transformadas inversas y que se la puede usar también como tabla de transformadas. Es la misma. Las propiedades. Las propiedades, sí, pregunte. Perdón, antes que se vaya. Vamos de vuelta con la transformada y la antitransformada, profe, por favor. Sí, sí, ¿Yo sí. qué función voy a tener? A ver, te explico, más o menos. Vos vas a tener una función en el dominio del tiempo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, veamos. E a la T. Suponete E a la AT o lo que sea, pero supongamos una cosa. Fíjate. Vos fíjate lo siguiente. Un circuito eléctrico RL, con una fuente cualquiera, una fuente UDT. U cualquiera. Entonces, por la ley de Kirchhoff, la ley de Maya, ¿cuál es la ecuación de ese circuito? Esto es I de T. Acordate que en un circuito eléctrico, nosotros cuando queremos buscar algún parámetro, ese parámetro depende del tiempo. En ocasiones, por ahí, cuando nosotros trabajamos con impedancia, esas cosas, esas impedancias dependen de la frecuencia, pero en general en un circuito eléctrico, cuando yo quiero hacer la ecuación de esto, yo voy a decir que I por R más L de I sobre dt, o sea, esta es una I de T, es igual a U de T. Entonces voy a tener una ecuación diferencial. En esa ecuación diferencial, tus parámetros, tus variables, o sea, lo que vos querés calcular, dependen del tiempo. O sea que son funciones del tiempo. Cuando yo hago la transformada de Laplace de esto, ¿sí? Cuando yo hago la transformada de Laplace de esto, a este circuito lo transformo, o a esta ecuación diferencial yo la transformo en una ecuación algebraica. Entonces digo, esto va a ser R por I de S. Entonces ahí yo la he transformado
en una IDS, es la transformada de Laplace. Por eso se dice transformada, porque yo al circuito lo transformo. A la ecuación diferencial la transformo. Más L, la transformada de la derivada, recordemos, la transformada de la derivada es S por I de S menos I de 0. Es la condición inicial, I de 0. Y eso tiene que ser igual a una U de S. Entonces, yo con eso logro convertir en esa ecuación diferencial, la transformo, por eso se llama transformada, en una ecuación algebraica. Yo resuelvo esa ecuación algebraica. Yo de esa ecuación algebraica voy a encontrar I de S. De esta ecuación algebraica yo voy a encontrar I de S igual a una expresión cualquiera. Pero ¿qué es lo que yo quiero obtener? Yo lo que quiero obtener es I de T. Lo que yo quiero obtener es I de T. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Cuando yo resuelvo esa ecuación algebraica en S, lo que hago es antitransformar, es decir, lo que hago es la antitransformada L a la menos 1 de I de S. Entonces, eso me va a dar como resultado I de T. Ese es el proceso. Ese es el proceso de la transformada y la antitransformada. Es cómo se aplica. En este caso lo estamos haciendo en un circuito eléctrico. Entonces, ese es el concepto de lo que hablamos de la transformada y la antitransformada. Entonces, nosotros hemos visto en las clases anteriores la transformada de Laplace. Es decir, nosotros teníamos a la función f de t como e a la menos 3t, y la transformada de esa es 1 sobre s más 3. Ahora yo quiero a 1 sobre s más 3 ponerla en función de t. Entonces lo que debo hacer es antitransformar o hacer la transformada inversa. Entonces digo, la transformada inversa de 1 sobre s más 3 es e a la menos 3t. ¿Entendés ahí, cacho? Cacho, ¿entendés ahí? Sí, profe. Bien. Así parece fácil, ¿no? Es fácil, es muy fácil. Ya vas a ver que cuando, a medida que lo vayamos, fíjate ahora vienen las propiedades. Recordemos, ¿qué pasa con las propiedades? Las propiedades son medios que hacen que el cálculo sea lo más fácil posible. Es decir, las propiedades son caminos que nos facilitan encontrar la solución de un determinado problema. Si yo aplico una propiedad y esta propiedad me complica el problema, entonces, en ese caso, la debo descartar. Las propiedades son medios, son caminos
que hacen que el cálculo sea lo más fácil posible. Entonces, es por ello que la debemos emplear cuando cumplan esa función. Profe, ¿podemos justificar su por ¿Eh? ¿Podemos justificar por propiedad, digamos? Sí, todo se puede, todo siempre vos, cuando apliqué una propiedad, en general, nosotros hacemos más que nada matemática aplicada. Las propiedades en general no las demostramos nosotros. Es raro que por ahí demostremos una propiedad. Por ahí vos la podés demostrar como para ver que es verdad lo que dice la propiedad. Es decir, que por ahí, si tenemos duda de alguna propiedad, la podemos demostrar para ver que sí, dice, tiene razón. Pero en general nosotros hacemos matemática aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo que nos interesa básicamente es esto que hemos hecho acá. Esto que hemos hecho acá. Es decir, supongamos, tenemos un circuito eléctrico, tengo una tensión determinada, una resistencia y una bobina, y quiero saber cómo es la corriente en ese circuito eléctrico. Supongamos, un circuito que tiene corriente y bobina, resistencia y bobina, un motor. Entonces yo quiero saber más o menos qué pasa con la corriente en el motor. Entonces, en ese sentido, yo armo el circuito, la ecuación diferencial del circuito, la transformo en una ecuación algebraica, encuentro la solución y luego hago la transformada inversa para saber cuál es la respuesta de I de t de tiempo. Eso es básicamente lo que queremos nosotros. O sea, demostrar una propiedad básicamente es para los matemáticos. Nosotros los eléctricos lo que hacemos es emplearla. Por supuesto que yo por ahí en el examen podría llegar a pedirle algo sencillo, un examen final, digo, ¿no? Algo sencillo, pero básicamente no. Serán lo que más nos interesa a nosotros en el examen final, es que yo te doy un circuito y te digo, bueno, a ver, ¿cómo es la respuesta en corriente? Algo así. Y le pongo, obviamente, le voy a poner parámetros, la tensión, que si yo es una diente de sierra, la resistencia vale 10 ohms, la bobina vale 1 henry, qué sé yo, lo que sea. Y de ahí vemos cómo es la gráfica. La corriente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al comienzo y qué pasa, qué sé yo, cuando el tiempo tiende al infinito, cuando se pone en régimen, ya pasa el transitor? Básicamente eso es lo que hacemos. Entonces las propiedades, como les dije, son caminos y herramientas que nos permiten hacer más fácil el cálculo. Entonces la primera es la propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad nos dice, es lo mismo que en la transformada, nos dice que la transformada inversa de la suma de una constante C1 por una función F1 de S a la F1, más allá de que le llamamos la transformada, a la F1 de S o la F2 de S,
es una función. Son funciones de S. Entonces, C1 por F1 de S más C2 por F2 de S, más o menos, ¿sí? Porque en realidad hablamos acá en la linealidad, hablamos de sumas algebraicas. Dice la propiedad de linealidad que eso va a ser igual a C1 por la transformada inversa de F1 más C2 por la transformada inversa de F2 de S. O sea, C1 por F1 de T más C2 por F2 de T. Es decir, la antitransformada de una suma es igual a la suma de las antitransformadas. Básicamente lo expresamos así, rápidamente. Ahí hay distintos ejemplos que ustedes después lo pueden ver. Y lo pueden... Hay algunos errores en el documento este, hay algunos errores. Precisamente lo hemos dejado para que ustedes cuando revisen nos digan a nosotros, mira, allá hay un error de tal cosa, le falta un número, le falta una A, le falta eso. Entonces ahí tienen ejemplos de la tabla de, dice, F1 de S es 9 sobre S cuadrado más 81. Eso es el seno de 9T. Y 1 sobre S, la F2 de S es 1 sobre S menos 2. La antitransformada de eso es E a la 2T. Entonces la transformada inversa de la suma de 2 por F1 de S más 7 por F2 de S va a ser igual a 2 seno de 9T más 7E a la 2T. Aplicando la propiedad sale más rápido. Entonces los ejemplos, nosotros las vamos a nombrar a todas las propiedades. Por ahora, lo que vamos a hacer es la definición y la vamos a nombrar a todas las propiedades. Y en la clase que viene vamos a ver algunas de las aplicaciones. Ustedes se van a encargar de ver los ejemplos y ver si tiene algún error. Si no lo tiene, bueno, mejor. Pero si encuentran por ahí alguno, nos lo podrían decir. La segunda es la primera propiedad de traslación. Es decir, cuando F de S está trasladada en A. Entonces nos dice la antitransformada de F de S menos A es igual a E a la AT por F de T. ¿El desplazamiento de F de T? No, el desplazamiento es en S. S menos A. Fíjate, el desplazamiento está F de S menos A. Cuando yo desplazo a la función en S, en el dominio del tiempo T, multiplico por E a la AT. Así decimos simplificadamente. Una traslación en el dominio de S implica una multiplicación por E en el dominio del tiempo. Perfecto, cuando decimos profe. Una multiplicación por E, estamos hablando de E a la AT. Nada más que por ahí ya van a ver ustedes que a medida que se van familiarizando con las propiedades, ya después ustedes mismos van hablando en el mismo sentido. Es decir, decimos, una traslación en el dominio de S es una multiplicación por E en el dominio del tiempo. Después vamos a ver la segunda. Fíjense acá. La transformada de 1 sobre S cuadrado más 4 es un medio del seno de 2T. Y acá
tengo la antitransformada de 1 sobre S cuadrado menos 2S más 5. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Hemos completado cuadrado. S cuadrado menos 2S más 1 menos 1. Entonces, cuando yo completo cuadrado, S cuadrado menos 2S más 1 queda como S menos 1 al cuadrado. Entonces ahí yo lo que he hecho es trasladar a S en 1. Entonces, en el dominio del tiempo, fíjense ustedes que acá me queda un medio del seno de 2t. En el dominio del tiempo, esa traslación implica una multiplicación por e. ¿Por e a la cuánto? E a la t, porque es e a la 1t. Fíjense acá, dice f de s menos a, la multiplicación es e a la at. Claro. Ahí Porque tienen ahí otro era ejemplo. Ahí tienen otro ejemplo donde está combinado con la propiedad de linealidad. Fíjense después, revísenlo, a ver si está bien. Segunda propiedad de traslación. La segunda propiedad de traslación, ¿qué es lo que decimos? La multiplicación por e en el dominio de S, ve, dice ahí, la transformada inversa de e a la menos as por f de s, implica una traslación en el dominio del tiempo. Entonces, cuando f de s esté multiplicada por e a la menos as, en el dominio del tiempo, la función f de t va a estar trasladada como t menos a. Veamos el ejemplo que nos dice. La antitransformada de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Y acá, lo que yo estoy haciendo es la antitransformada de e a la menos pi sobre 3s. A la menos pi sobre 3s. Entonces, la transformada inversa, o sea, la seno de t en el dominio del tiempo, va a ser seno de t menos pi sobre 3. ¿Ves? Menos a. Entonces dice para t mayor que pi sobre 3, obviamente. Para esto mayor que 0. Y va a ser 0 para t menor que pi sobre 3. Ah, ya lo vi. Bien, ¿ves? Sí, porque fíjense, en ocasiones, a veces, Pero, profe, sí, en un ejercicio no vamos a salir directo ahí, vamos a tener que operar hasta llegar ahí, ¿que no? en algunos casos, sí, vos la tenés que acomodar. Siempre se la acomoda, cacho, ¿o no? Está bien. ¿Entendés, verdad? Fíjate. Sí, profe. La transformada inversa de e a la menos pi s sobre 3
sobre S cuadrado más 1. ¿Así era? Pongamos que sea así. Eso es lo mismo que yo ponga la antitransformada de, y fíjense, E a la menos pi sobre 3S por 1 sobre S cuadrado más 1. Es lo mismo que ponga así. Entonces, esto es mi A. Entonces, E a la A, S. Y esta es la F de S. Entonces, la antitransformada de esta es seno de T. Seno de T. Pero como acá está multiplicada por E a la menos AS, entonces menos pi sobre 3 para T mayor que pi sobre 3 y vale 0 para T menor que pi sobre 3. Entonces, si yo así no la veo, trato de acomodarla de esta manera, como dice la propiedad. Con el tiempo, ya directamente nos vamos a dar cuenta, nos vamos a decir, ah, sí, esta cagada es, esto es E a la menos pi sobre 3, S. Entonces, siempre es importante que la vayamos acomodando para que tengamos la mejor visión posible. Porque fíjense ustedes, ¿qué dice acá? E a la menos AS por F de S. Bueno, aquí está el E a la menos AS por F de S. Entonces, siempre es conveniente, como les digo, pegarle una acomodada. ¿Para qué? Para que la veamos mejor. Entonces, de esa manera, vamos a estar seguros de la propiedad que vamos a emplear. Es importante eso. Siempre que tengan la seguridad. No importa que yo haga un paso más. Lo importante es que ese paso que yo haga además sea un paso seguro. Ahí hay otro ejemplo, ¿ves? Propiedad del cambio de escala, dice. La cuarta. Todas, por supuesto, tienen sí la antitransformada de F de S es F de T, entonces, dice, la antitransformada de F de KS es igual a 1 sobre K por F de T menos K, T sobre K. Y veamos el ejemplo. Nos pide aquí la antitransformada de 2S sobre 2S al cuadrado más 16. Entonces, fíjense ustedes que S está multiplicado por un factor K. Ese factor K es 2. Entonces, la antitransformada va a ser 1 sobre 2 medio del coseno
de t sobre k, dice. Fíjense acá, es el coseno de 4t. Entonces el coseno de 4t sobre 2 sobre k. Y eso es 1/2 del coseno de 2t. Entonces ese se llama cambio de escala. ¿Qué puede suceder ahí? Fíjense como variante que le demos nosotros en un examen. Por ejemplo, yo le puedo decir, calculen la antitransformada de S sobre 4S cuadrado más 16. Y les digo específicamente, fíjense, después vamos a ver cómo yo puedo a esa resolverla de dos formas. O sea, aplicando dos propiedades. Por ahora vamos a ver la de cambio de escala. La de cambio de escala, fíjense, yo la puedo escribir. La antitransformada de S sobre 2S cuadrado más 16. 16 es 4 al cuadrado. Muy bien. Si yo quiero el cambio de escala, fíjense ustedes que yo tengo acá 2S al cuadrado. Necesitaría tener acá 2S también. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico por 2. Multiplico por 2 ahí. Y multiplico por 2 afuera. O, si quieren, multiplico por 2 abajo. Por la propiedad de linealidad, esto va a ser un medio de la antitransformada de 2S sobre 2S cuadrado más 16, que es 4 al cuadrado. Entonces eso va a ser igual. Un medio por la propiedad de linealidad. Por la propiedad del cambio de escala, va a ser por 1 sobre K. Por un medio. Y la antitransformada de S sobre S cuadrado más A cuadrado es el coseno de AT, de 4T. Pero según la propiedad, el coseno de 4T. Pero según la propiedad del cambio de escala, este va dividido en K. Entonces así me quedaría un cuarto del coseno de 2T, la transformada de esto, que es una variante del ejemplo. Entonces ahí la hemos resuelto por un cambio de escala. Ahora fíjense, esta misma, la antitransformada de S sobre, entre estos dos yo puedo sacar 4 como factor común. Entonces, ahí
yo le puedo aplicar la propiedad de linealidad. Digo, esto va a ser un cuarto de la antitransformada de S sobre S cuadrado más 4. Y eso va a ser un cuarto de la antitransformada de S sobre S cuadrado más 4 es coseno de 2t. Que es lo mismo que me da arriba. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Nosotros vamos con esto a que yo hago un ejercicio, lo puedo resolver aplicando dos propiedades. ¿Qué es lo importante? Que yo elija la que para mí, en este caso será para ustedes, sea la más fácil. Yo puedo aplicar directamente la de linealidad o puedo aplicar la de cambio de escala. Pero ustedes tienen que tener el criterio de ver cuál de las dos es más fácil. Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo se debe usar el manejo de las propiedades. O sea que no es decir directamente, sí, yo me voy a tal propiedad y listo. No, ustedes deben tratar de analizar para ver con cuál de las propiedades es más fácil la resolución del problema. ¿Me entienden ahí? ¿Me entienden en eso? Sí. ¿Está? Bien. También se... Vayamos a la otra. Entonces ahí tienen ustedes distintos ejemplos. Y tenemos que ver siempre también distintas variantes. Porque si bien acá lo apuesto al do S, yo lo puedo sacar y ver qué pasa si yo voy cambiando. Bueno, acá hay... Estas son respecto de funciones de Bessel o algo por el estilo ahí. En general nosotros no la usamos mucho a esa, las funciones de Bessel, todo eso se usa más en la mecánica. También se usan en electromagnetismo. Las funciones de Bessel son funciones cilíndricas o circulares. Y se usan en la mecánica o en electromagnetismo. Nosotros en esto sabemos que existen. La quinta, la de las derivadas. Acá nos dice la transformada inversa de la derivada enésima de S, que también la podemos aplicar de esta manera. La derivada enésima respecto de S n veces de f de S es igual a menos 1 a la n, o sea, al orden de derivación, por t a la n y por f de t. No sé si recuerdan ustedes que que en la transformada nosotros
decíamos una propiedad multiplicación por t. Cuando multiplicábamos por t, implicaba una derivación en el dominio de S. Bueno, acá es un poco al revés. La antitransformada de la derivada implica multiplicar por t a la n en el dominio del tiempo. Obviamente, el menos 1 a la n por t a la n por f de t. Acá tenemos el ejemplo. Dice, la transformada de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. La derivada respecto de s de 1 sobre s cuadrado más 1 es menos 2s sobre s cuadrado más 1. Y ahí hay un error. ¿Qué le falta? Al cuadrado. Le falta el cuadrado ahí. Entonces, menos 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, la transformada inversa de, y acá hay otro error. La transformada inversa de menos 2s, ahí le falta la s, acá le falta el 2 y acá le falta la s. Entonces, entre las dos vamos a hacer menos 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado va a ser menos 1 a la 1. ¿Por qué? Porque es derivada primera. Entonces, menos 1 a la 1 es menos t a la 1, t, por la transformada de f de s, que es seno de t. Entonces va a ser menos t por el seno de t. Entonces yo lo que debo observar es que esta transformada, menos 2s sobre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado, no es ninguna de las transformadas que yo tengo en la tabla. Si yo me pongo a ver en la tabla de transformada, acá arriba, si yo me pongo a ver en la tabla y veo y digo, y no me aparece ninguna de esas, no me aparece menos 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, lo que debo hacer es verificar, ya que me aparece en el denominador un s cuadrado más 1 al cuadrado, yo puedo inferir que esta forma parte de una derivada. ¿Por qué? Porque si yo tengo la función, al estar abajo el denominador al cuadrado, puedo decir que esa es la derivada de un cociente. Entonces, ahí es donde yo infiero que puede llegar a ser la parte de una derivada. Entonces, le aplico la propiedad de la derivada. Y así será si tengo una derivada segunda, una derivada tercera. Obviamente que me tendré que poner a hacer la derivada. Acá hay una variante, fíjense ustedes, que dice la transformada a la menos 1 de s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 1/2, porque el menos con el menos se hace más, por la propiedad de linealidad, ese menos puede salir afuera.
Entonces, se hace más. Y 2S al 2 lo puedo pasar al otro miembro. También por la propiedad de linealidad. Entonces, por eso, esta expresión queda como la antitransformada de S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado igual a 1/2 de T por el seno de T. Entonces, siempre, fíjense ustedes, más allá de que la propiedad es sencilla, ustedes deben tratar de acomodarla. Deben tratar siempre de acomodarla para que quede de la mejor forma posible. Ahí tienen otro ejemplo que lo pueden revisar ustedes a ver si no les falta algo. La sexta. Transformada inversa de las integrales. Si yo tengo la transformada inversa de la integral entre S e infinito de f de u de u, eso va a ser igual a f de t sobre t. Entonces ahí también tenemos un ejemplo, 1 sobre S por S más 1. Después vamos a ver qué es lo que ha hecho acá. Aunque les puedo adelantar algo, ahí lo que ha hecho es reducir a fracciones parciales, a fracciones simples. Entonces, reduce a fracciones simples y le aplica la propiedad de linealidad, la propiedad de una suma. Le podemos saber también que puedo aplicar otras propiedades que se llama de la convolución. Bien, entonces ahí tenemos la transformada de esto. Entonces, la transformada de la integral de todo eso va a ser 1 menos e a la menos t sobre t. Acá, lo que pone acá, neperiano, de todo eso, es porque esa integral está resuelta. Es simplemente eso. Esta integral está resuelta aquí. La 7, multiplicación por S, entonces, la transformada inversa de S por f de S, acá sería f de 0. F de t igual a 0, no. F de 0 igual a 0. Acá en vez de t ponemos 0. Entonces, dice, la transformada inversa de S por f de S va a ser igual a la derivada primera de f de t. ¿Ven esto? Ahí está. Es f de 0. F de 0 igual a 0 me da esto. Y si f de 0 acá es distinto de 0, no es f de t, f de 0 es distinto de 0, entonces la transformada inversa de esto va a ser f' de t más f de 0 por la delta de Dirac.
la función impulso unitario. Eso se llama delta de Dirac. Entonces, volvemos. Recuerden, la primera siempre es la derivada. Y después, el valor de f de 0, si es que tengo condiciones iniciales distintas de 0, por la función delta de Dirac. Entonces, fíjense ahí, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. El seno de 0 es igual a 0. Entonces, la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1, que era coseno de t, yo lo puedo hacer aplicando esta propiedad diciendo que es la derivada respecto de t de la función seno de t. ¿Por qué? Porque yo ahí la puedo separar. Eso también como un ejemplo. Yo la puedo separar y la puedo escribir a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1. La puedo separar como la transformada inversa de s por 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, surge que la transformada de esto es seno de t. Al estar multiplicada por s, es la derivada respecto de t del seno de t. Y eso es lo que nos da coseno de t. ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está aquí? Ahí tenemos otro ejemplo. Propiedad de linealidad, todas esas cosas. En general, esto dice se puede generalizar para S a la N, pero en general la que usamos nosotros en todo lo que es los cálculos y circuitos eléctricos y en control automático y demás, es S multiplicado por F de S. Por eso no hacemos mayores ejemplos respecto de S cuadrado ni nada por el estilo, pero podemos generalizar. División por S. Si f de S está dividido en S, la antitransformada es la integral de 0 a t de f de u de u. Es decir, de la función esta transformada. Entonces, fíjense acá, tenemos 1 sobre S cuadrado más 4 dividido en S. Entonces, eso va a ser la integral de 0 a t de la antitransformada de 1 sobre S cuadrado más 4, que es seno de 2t. Pero como está dentro de la integral, hacemos el cambio de variable y le ponemos seno de 2u por du. Y eso es un cuarto. Resuelvo la integral. La integral del seno es menos coseno entre 0 y t. Reemplazamos los límites y nos da eso.
Lo mismo que para el caso de la multiplicación, se da para el caso de la división. Pero en general, siempre trabajamos con 1 sobre S o con la división sobre S nada más. En los cálculos que nosotros hacemos. Una alternativa a fracciones parciales sería eso. ¿Eh? Sería una alternativa a las fracciones parciales, digo. Efectivamente, una alternativa a las fracciones parciales. Pero en general las fracciones parciales son las más fáciles. Pero son alternativas. Y acá está este teorema se usa bastante. Es un teorema que se usa mucho. En control automático, el otro día había un examen donde precisamente el profesor le decía, ¿y por qué no aplica la convolución? La convolución es una operación. Es una operación como el logaritmo, como la derivada, como la integral, como cualquier operación. Entonces, tiene una definición. Entonces dice, si yo tengo la transformada inversa de f de s por g de s, eso es igual a la integral entre 0 y t de f de u por g de t menos u y por du. Y eso se expresa como f asterisco g, y eso se llama la convolución de f y g. Se puede, en este teorema de la convolución, es conmutativo, es decir, que yo puedo hacer la convolución de f y g o la convolución de g y f. Es decir, que acá puede ir f de t menos u por g de t y por du. Por g de u, y por du. O sea, cualquiera de las dos. Y acá tenemos un ejemplo que también o se lo puede hacer por fracciones parciales o se lo puede hacer por el teorema de la convolución. Siempre nosotros debemos tratar de elegir el que sea más fácil. Acá tenemos otro. S sobre S cuadrado más A cuadrado al cuadrado. Lo puedo separar como S sobre S cuadrado más A cuadrado, no es menos, es más A cuadrado por 1 sobre S cuadrado más A cuadrado. La transformada de esta es coseno de AT, la transformada de esta es seno de AT sobre A. Entonces ahí aplicamos la convolución. Entonces ahí tenemos las 9 o 10 propiedades, la definición y las propiedades que más se usan con algunos ejemplos. Vamos a dejar para la clase que viene qué métodos, porque la clase que viene vamos a tener teoría también. Vamos a ver los métodos para hallar la transformada inversa. Básicamente, nosotros utilizamos las propiedades y lo que es fracciones parciales y el desarrollo de Heaviside.
Heaviside. Ese usamos básicamente. El método de la serie no lo usamos tanto, porque para usar el método de la serie tenemos que saber que a cualquier función yo la puedo desarrollar en serie de Taylor. Estas son series de Taylor. La puedo desarrollar en una serie. Entonces, básicamente nosotros usamos, y es como esta serie de Taylor son series infinitas, siempre los valores que se obtienen son valores aproximados. Entonces, es por ello que nosotros usamos o desarrollo en fracciones parciales o el método o el desarrollo de Heaviside. Entonces, eso lo vamos a ver la clase que viene. Y lo que es las aplicaciones a algunos circuitos eléctricos, cómo se van transformando, y en algunos sistemas mecánicos, con algunos ejemplos. De todas maneras, ahí lo tienen en el aula virtual, a este documento, que lo pueden ir viendo para que la clase que viene les sea más fácil la comprensión. O ustedes mismos me van diciendo, che, mira, ahí hay un error, o algo por el estilo. ¿Está? ¿Dudas, preguntas? No, está muy bien. Bueno, entonces, nos vamos a ver el miércoles que viene con el mismo link, sin necesidad de clave ni nada por el estilo, a las 21:30. Para ya ver la parte final de esto y algunas aplicaciones. Y a partir de ahí, bueno, ya veremos. Vamos a ver la parte práctica, un poco más detallada. Y ya prepararemos el tema de los exámenes, esas cosas. Con clases de consulta y todo lo demás. Entonces, nos vemos la clase que viene. Que estén muy bien. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Igualmente, No, profe. bueno, Igualmente, ¿qué?